Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos una vez más a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia que intenta ayudar a dar elementos que nos permitan tomar mejores decisiones, tanto dentro de la ciudad, del departamento y el país. Hoy vamos a hablar de tierra y desterrados, un asunto bastante complicado, un asunto que está en el ambiente de los colombianos, y tenemos a un par de personalidades que se las presentamos a continuación para comenzar nuestro diálogo. Juan Manuel Ospina Restrepo, colombiano, graduado como economista de la Universidad de Antioquia, máster en Historia Económica y en Planeación y Desarrollo Agropecuario en el Instituto de Desarrollo Económico y Social de París. Se ha desempeñado como senador de la República, presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores y como director de Fedegan Antioquia. Actualmente ejerce como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Javier Márquez Valderrama, colombiano, graduado como antropólogo de la Universidad de Antioquia, conocido por su liderazgo en Ecofondo. Se ha desempeñado como investigador de la Corporación Penca de Sávila y como coordinador del Programa de Cultura y Política Ambiental de la misma corporación. Después de conocer a nuestros invitados, a Juan Manuel Ospina, un muy estudioso del campo en el país, y a Javier Márquez en la misma dirección, quiero comenzar el programa leyendo un texto de Vinicio de Moraes que dice así: ¿qué más necesita un hombre sin un pedazo de tierra? Un pedazo bien verde de tierra y una casa, no muy grande, blanquita, con huerta y un modesto pomar y un jardín. Un jardín es importante, cargado de flores olorosas. Y en tanto vive mientras espera, ¿qué más precisa un hombre sino sus manos para agitar la tierra? Continúa, pero quiero dejarlo ahí para comenzar exactamente sobre esto. ¿Qué es la tierra en términos del tema que nos une hoy para discutir aquí en La Fuerza de los Argumentos, doctor Juan Manuel? Sí, ante todo muchas gracias por la invitación. A ver, la tierra es ante todo lo que nos da corporalidad como personas, como sociedad, ¿sí? Entonces es el elemento base que sostiene todo lo demás que se construye, en primer lugar. En segundo lugar, la tierra sigue siendo un elemento fundamental para producir riqueza, básicamente los alimentos que nos sostienen y crecientemente materias primas de origen vegetal o animal. La tierra es además el escenario que genera procesos culturales, comprensiones que hace el hombre y la comunidad de su realidad, ¿sí? Es la base de todo. Y según se tome una de esas acepciones, usted puede llegar a una visión economicista de la tierra como un recurso productivo, una visión indígena y afrocolombiana de la tierra como escenario de cultura y elemento fundamental de su cultura, una visión campesina en donde se sienten que ese es su casa, ese es su territorio y que les da, digamos, su puesto en el mundo y su punto de apoyo para enfrentar esas realidades mayores de la sociedad. Javier, yo quiero de pronto, no sé si podemos entrar, digamos, en suerte de discusión. Entonces, ¿quiere decir que en la ciudad no se puede hablar de tierra? Lo que pasa es que como estamos dados a la fragmentación, a la separación, y ese lenguaje economicista nos ha alienado, diría yo, nos ha empobrecido. Entonces yo creo que
hay una ruptura con una concepción integral de la tierra como la casa de todos, pero y de todos no quiere decir de la humanidad, sino de la vida de todos los seres vivos. Y se nos ha perdido la idea pues de sistema, y por eso pues desde la ecología y desde la ecología política, entendiendo la ecología como la lógica del territorio, la lógica de la tierra, comprender la inteligencia de este planeta, ahí yo diría que hay una ruptura y por eso la tierra está herida básicamente por una especie que es la humana y que manifiesta hoy una crisis de civilización que inclusive trasciende hasta los modos de producción históricos, pues, o sea, y por eso, porque hay una ruptura con una concepción de Gea, pues, de la tierra como el lugar que alberga la vida. Bueno, entonces la diferencia con el suelo, ¿cuál sería, doctor Juan Manuel? A ver, por lo menos como yo lo entiendo, ahí sí el suelo nos está generando una aproximación utilitaria a la tierra, ¿sí? Una aproximación que se acerca a lo que son ya las visiones económicas, que también existen y tienen un papel que jugar, y a las visiones ya de la planeación del uso de ese suelo. Un uso para habitar, un uso para invertir, un uso para Pero a veces producir. creemos que tierra es igual a suelo y igual a recurso y no más. Pero la tierra Esa es la visión reducida. ya dijimos que es un concepto mucho más amplio. Además, la tierra de alguna manera es un organismo vivo, es un organismo que evoluciona, es un organismo que tiene sus dinámicas, ¿sí? Ya cuando hablamos de suelo, lo estamos inmovilizando, lo estamos encasillando y lo estamos enfocándose a una utilización de ese suelo, así por lo menos. ¿Y una utilización de ese suelo sería el campo o también hay una confusión frente a esa definición? A ver, es que sí, el suelo pues yo creo que es como lo que más nos puede precisar una mirada de recurso, ¿no? Y por eso se habla de lo que ya el doctor Juan Manuel señalaba de usos del suelo y por eso tratamos de planificar el desarrollo pensando en esa lógica de usos, porque lógicamente pues a veces creen que los ambientalistas planteamos que no toquemos nada y que todo tiene que permanecer para conservación per se y no, pues o sea, cuando hablamos por ejemplo de sustentabilidad, hablamos de entender esa lógica de la tierra y saber usar inclusive entonces los suelos, que es lo que nos está pasando a nosotros pues en esa situación que se ha vuelto trágica para la sociedad colombiana, que estamos haciendo un uso desmesurado de los límites naturales, que inclusive la lógica de la tierra pues, y la capacidad digamos del suelo, no estamos haciendo una mirada que yo diría que es básica para entender digamos unas alternativas al modelo de desarrollo actual que es tan depredador, y es entender la diversidad de suelos, o sea, un país tan rico como este, que tiene casi todas las zonas de vida, que tenemos desde los desiertos hasta los páramos, las selvas, bosques de todo tipo, y no hemos sabido entender que los suelos tienen, digamos, unos usos según inclusive la producción agropecuaria, pesquera, todas esas cosas que podemos marcar como en la ruralidad, que nos permitirían vivir con un bienestar y una soberanía, pues, porque es que pocos países como este, de verdad, con un territorio, por eso es que se dice que proporcionalmente somos el país más rico en biodiversidad del planeta. Es que hay un punto de lo que está diciendo Javier que quisiera simplemente complementar, y es un campo de estudio hoy muy importante, que es el de la vocación y usos del suelo, ¿sí? Y en nuestro país hay muchos usos que van, por decirlo así, en contra de esa vocación, que generan detrimento de ese recurso, un mal uso, y hay lo que se llama conflictos de vocación y usos del suelo, que es parte de los problemas colombianos. El conflicto en el mundo rural no es solamente un conflicto social, es también un conflicto de racionalidad, si se quiere, de respeto a esas condiciones de esos suelos, para darles el manejo y el aprovechamiento que está de acuerdo con su naturaleza. Bueno, pero se me quedó en el aire, me disculpa por favor, la definición de campo en ese contexto, ¿cuál sería entonces? No, yo sí creo pues que hay una relación pues campo-ciudad, o sea, el urbano hace como relación a ciertos equipamientos, a cierto modo de vida
en donde digamos que hay unos servicios, unos espacios construidos, una cierta vida en comunidad que hace mucho relación a, por ejemplo, al asentamiento industrial, a la fábrica, al comercio, a la aglomeración pues urbana propiamente dicha. Yo creo que el campo es otra cosa. El campo alberga, digamos, muchas formas de vivir pues también la ruralidad. Pues uno diría, bueno, la agroindustria está en la ruralidad, por ejemplo. Sin embargo, la agroindustria tiene formas como muy urbanas a veces de ocupar el territorio y el suelo, porque implica ciertas lógicas de producción en serie, cierto manejo de ciertas relaciones de producción, en fin. Pero yo creo que el campo tiene una definición como territorio. Yo creo que la idea de campo nos lleva más a la idea de territorio que de tierra, pues, o sea, de territorio, y ahí es donde yo creo que hay que entender que el territorio se construye social, histórica, culturalmente, de acuerdo a cómo las comunidades, en su gran diversidad, por ejemplo, que es otra de las características de este país, van adaptando, van comprendiendo la lógica del territorio y van construyendo pues un campo que alberga la vida, la vida humana, la vida de muchas comunidades. Ahí, digamos, ya he hecho esta aclaración, que si bien nos podríamos quedar mucho rato en ella, donde tenemos que, es decir, diferenciar el concepto de tierra, de territorio, de campo, como lo acaba de decir usted, del mismo suelo. Este programa en particular pues tiene un nombre, se llama Tierra y Desterrados. Cuando uno habla de desterrados, normalmente asume que alguien que estaba en el campo, ¿cierto?, o que viene del sector no necesariamente citadino, llega a la ciudad. Es una interpretación que habría que repensar, doctor Juan Manuel. Pues empecemos etimológicamente, desterrado, el que perdió la tierra, ¿cierto? O sea que eso está ligada a una relación hombre-tierra que fue rota por situaciones ajenas a él mismo, por violencias que no pueden ser solamente físicas, que lo obligan a aislarse, a separarse de su terruño, de su tierra, ¿sí? ¿Tierra o casa o barrio? Entonces, ¿por qué la diferencia ahí? Entonces vamos a lo siguiente, que ahorita no interviene. Yo por lo menos, más que hablar de campo, yo hablo de mundo rural, ¿sí? Para mí porque eso cobija una totalidad que tiene una estructura propia, una estructura compleja donde está todo el recurso de la tierra, de los usos del suelo, están todos los recursos naturales. Hoy hablar de tierra sin hablar de agua es dejar la mitad del cuento por fuera, formas de poblamiento, culturas, el subsuelo, el mundo rural, la minería en sus diferentes expresiones, hacen parte ya hoy de ese campo. Hoy no tenemos solamente un campo agrícola, un campo pecuario, un campo forestal, tenemos un campo minero, tenemos un campo donde se asentan actividades que son unas complementarias al trabajo que se hace en estas producciones propiamente rurales, pero también actividades que le prestan servicios a la ciudad. Todo esto que va creciendo del turismo rural, del agroturismo, etcétera, la preservación de los recursos naturales. Pero hay una relación pues también de sentido y de definición entre campo y campesino, y sobre todo entre campo y familia campesina, porque ahí es donde hay que como entender la lógica o la semiótica pues de un concepto pues que inmediatamente lo lleva a uno como a evocar cierta forma de vida, ciertos estilos de producción, inclusive pues de consumo, de relacionamiento humano. Por ejemplo, desde el lugar sobre todo de la familia campesina. Ahora que la familia campesina que produce todavía más de una producción muy significativa en este país, pero que digamos ese sector de la familia campesina es el más desconocido en términos de derechos. Por eso hoy en día estamos hablando de que a ese sector también hay que hacerle consulta libre, pues previa, informada, como a las comunidades indígenas y a las comunidades afrocolombianas. Me estoy refiriendo como a una relación campo-familia campesina, no hay un hombre del campo, yo creo que hay una familia del campo, una mujer del campo, si se puede hablar, una juventud campesina, una infancia
que además ha hecho de su modo de vida un modo de vida casi que autosuficiente, y sobre todo cuando hay ciertas adaptaciones que inclusive hemos roto con ellas. Por ejemplo, el policultivo cafetero de otra época, que fue destruido por un modelo más urbano de producción cafetera. Ahí es donde yo creo que es en las fronteras entre lo urbano y lo rural, porque ciertas variedades de café rompieron con la autosuficiencia alimentaria del bosque cafetero, y la federación impulsó eso, y destruyeron un patrimonio cultural construido en años por las familias campesinas que inclusive en todo su andar por todas estas montañas construyen semejante adaptación a que es lo que hemos conocido zona cafetera, cultura cafetera. Por ejemplo, los departamentos de esa zona, porque han logrado que el paisaje cafetero sea reconocido como patrimonio cultural, porque hay una adaptación de la familia a una forma de producir que inclusive le garantizaba los frutales, el revuelto que dice la gente de esta zona, y además el café, pero se nos volvió todo café y vamos a mercar al supermercado, teniendo tierra para producir lo que antes daba autosuficiencia. Entonces, ahí se nos va como todas estas categorías revolviendo para entender que no hemos logrado yo sé que obviamente que los temas son bastante densos y como tenemos muchos tópicos, le rogaría en la medida de lo posible que fuéramos lo más sucintos en la respuesta cuando obviamente sea posible. Y voy en esta dirección. Quiere decir entonces que con base en este contexto, de pronto el modelo de desarrollo nuestro, el colombiano, ha sido equivocado por tratar de incorporar, digamos, una mirada de desarrollo más en lo urbano que en lo rural. Doctor Juan. A ver, yo creo que no fue solo Colombia, esto fue todo un proceso internacional. Desde mediados del siglo pasado empezó a hacerse un equiparamiento entre modernidad y mundo urbano. Y de ahí se empezó a desprender que el campo era como una especie de rezago histórico que había que cargar en los hombres. Entre más rápido lo pudiéramos hacer desaparecer, mejor para todo el mundo, ¿sí? Es esa frase muy de por acá, que el campo empobrece, ennegrece y embrutece, ¿sí? Y eso era como la condena a los campesinos a la pobreza eterna. Y todas las energías, todos los esfuerzos, todas las contemplaciones, si se puede hablar así en términos de una política pública, iba hacia lo urbano, ¿sí? Pero allí se olvidó, y habían unas teorías del desarrollo inclusive que planteaban etapas del desarrollo. Usted quemaba una y pasaba a la otra, usted quemaba la etapa del desarrollo rural y pasaba al desarrollo industrial, después al desarrollo postindustrial, como si fuera un cohete que va quemando etapas. Hoy en día esto es más una cebolla, son capas que se superponen. Y habían cosas tan evidentes que se olvidaban. Muchos de los grandes países industriales son también potencias agrícolas. Está casi que Japón es la excepción por una limitación de recursos muy severa que tiene. Entonces, desde ahí empezó una deformación de la visión de lo rural y por consiguiente una no formulación o una mala formulación de la política de desarrollo rural. Y hoy en día, en términos prácticos, no hay una política explícita de desarrollo rural. Digo, estamos llenos de instrumentos de política de desarrollo rural, pero no tenemos la política, no tenemos la visión compartida, no sabemos qué es lo que queremos hacer, qué papel deben jugar los campesinos, qué papel puede jugar la agroindustria, cómo se articula la dinámica urbana con la dinámica rural, qué tipo de bienes públicos requiere la población campesina para que puedan ser usufructuarios de modernidad dentro de sus sistemas y esquemas de vida. Es decir, hoy se empieza a aceptar que la modernidad no es patrimonio exclusivo de los urbanos, y ahí yo creo que estamos en un punto de quiebre, estamos en un momento oportunísimo para poder generar una política de desarrollo rural comprensiva que Colombia hasta ahora no ha tenido. Nos queda un minuto para ir al siguiente corte, pero entonces esto me pone, digamos, una suerte de contradicción. Si nosotros miramos a Europa, nos damos cuenta que mucha de esa ruralidad, digamos, entendida como el lugar donde se produce toda esta suerte de alimentos que le permiten a las grandes ciudades y al mundo sobrevivir, está siendo tecnificado. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer, y si es necesario la continuamos después del corte, es que ¿se puede concebir el campo sin campesinos? Es que yo creo que ese es el equívoco, inclusive ahora que en estas mesas de negociación y todo, y en el pacto agrario, los ausentes son los campesinos. Por eso
la mesa esta de integración, el coordinador agrario, otros sectores pues de campesinos que son los que están como adscritos a familias y que son pequeños y medianos productores, no se sienten representados en los gremios, porque precisamente es un campo sin campesinos. Y a nivel planetario hay un retorno al campo, hay un retorno a lo pequeño, a la producción agropecuaria con criterios ecológicos, con relaciones de comercio justo, por ejemplo del cara a cara, en donde la familia campesina o inclusive la familia neocampesina le vende a sus consumidores de manera directa sin intermediaciones. Eso es un movimiento gigantesco, es inusitado pues, y yo creo que son formas que están mostrando en cierto sentido que la modernidad sí pasa por el campo. Es que campesino o familia campesina no es igual a lo atávico o a lo anterior o a lo viejo o a lo atrasado, sino hoy en día a mí me parece que ese protagonismo del campesino en este país nos está mostrando un sujeto histórico, un sujeto político, y estoy hablando sobre todo del campesinado pobre y medio, que tienen reivindicaciones muy precisas, culturales, sociales, territoriales. Para comenzar después del siguiente corte, yo quisiera dejar planteada una pregunta. Siempre que hablamos de desterrados, uno supone que hay una fuerza agresora, pero es posible que en nombre de la modernidad, de una forma, digamos, entre comillas, pacífica, se destierre a los campesinos. Hablamos sobre este tema después del siguiente anuncio. Continuamos con la fuerza de los argumentos. Estábamos hablando de la diferencia que existe entre despojar a alguien por la fuerza, digamos, volver desterrado a un campesino en este caso, por la fuerza, y la otra simplemente por una política económica. Entonces, cuando uno habla de tierra y desterrado, siempre asume que hay una presión violenta, pero también hay una suerte de violencia del modelo económico. ¿Qué podemos decir frente a eso? Sí, primero que todo yo diría eso ha sido casi que una constante en la historia del avance, digamos, económico, de la transformación económica de la humanidad, y esos son capítulos clásicos de la expulsión de los campesinos del campo, de la proletarización del campesino, etcétera, etcétera. Eso pues es un modelo que se repite y en eso Colombia no ha sido la excepción. Yo creo que el punto, y ahí, entonces ahí si usted quiere una violencia, una fuerza expulsora que nace no de un revólver en la sien, sino de las transformaciones económicas que va viviendo una sociedad, ¿cierto? Yo creo que eso que ha sido la constante en el desarrollo del mundo casi desde la antigüedad, hoy en día está sufriendo unos cuestionamientos muy severos. Yo me atrevo a decir que estamos asistiendo casi que a un cambio, no sé si de civilización, puede sonar muy, muy grande, pero sí una ruptura con lo que tradicionalmente venía sucediendo en Colombia y en el mundo, y que tiene que ver fundamentalmente con la relación hombre-tierra, y que tiene que ver con el hecho de que ya el mundo no es un escenario de tierras infinitas y población limitada, es todo lo contrario. Eso está generando unas enormes presiones sobre la tierra, está generando unas situaciones de inestabilidad urbana muy grande, está llevando a cuestionar que el desarrollo no es solamente desarrollo urbano, y todo eso yo creo que nos va a ir colocando, y Javier lo decía hace un momento, a replantear todos estos modelos de revolución verde, a replantear todos estos modelos de monocultivo, de donde la productividad es la única variable, y buscar escenarios de más equilibrio para garantizarle sostenibilidad a la vida en el planeta, ¿sí? Como nunca antes hay configurándose en el escenario amenazas que podrían comprometer la vida en general. Y eso pasa necesariamente por cómo se va a poblar, cómo se van a aprovechar esos recursos, cómo va a ser esa sociedad rural moderna que se establece, ¿sí? Y allí, de todas maneras, va a seguir saliendo gente del campo, ¿sí?
pero no bajo estas dinámicas de expulsión con violencia, con empobrecimiento, etcétera, etcétera. Es una transición. Sí. Hay una línea de investigación pues, que se ha apoyado en una cierta perspectiva, que es acumulación por despojo, por desposesión. Hay un autor que es Harvey, pues, que es un neomarxista, que nos plantea como estructuralmente el asunto. O sea, yo creo que Colombia o este territorio, desde la llegada de los españoles, está viviendo un conflicto por la tierra y por el territorio. Inclusive uno se pone a ver que Bolívar después, todo el siglo pasado estuvo lleno de intentos de reformas agrarias, todas imposibles de llevar a la práctica, a la realidad, y siempre en el campo colombiano la pelea por quién controla la tierra y sus riquezas. Y aquí el latifundio, pues que hoy en día estamos viendo los empresarios más importantes de Colombia con un cierto retorno o una mirada al campo, pero ¿para qué? Para grandes cultivos de palma aceitera, de caña de azúcar, pensando en el mercado externo. La minería, que utiliza tanto el suelo del campo, de la ruralidad, y la mega minería en manos de transnacionales, inclusive con propuestas de minería a cielo abierto, eso es para el mercado internacional. Inclusive seguridad, confianza inversionista es igual a seguridad jurídica para ellos, e ilegalizar como a los mineros artesanales, a la pequeña minería. El campesinado está sufriendo leyes como la 970, o leyes, los trapiches familiares están desapareciendo porque supuestamente, dice el INVIMA, tienen que tener cierta escala y les ponen una serie de criterios comerciales o como si los campesinos fueran, digamos, empresarios. Y esa es uno oye a este nuevo ministro de Agricultura diciendo, mi propuesta es que todos los campesinos sean empresarios. Los campesinos no quieren ser empresarios, quieren ser campesinos. Eso es lo que este país no ha podido entender. Entonces, quería pues como esa última pregunta asociarla con el modelo dependiente del desarrollo de este país. O sea, hay una imposición últimamente de la Organización Mundial del Comercio, los TLC, yo creo que los TLC están en cuestión, no solo por los campesinos de economía familiar campesina, sino por los empresarios del campo, los algodoneros, los arroceros, todo el mundo, y se les advirtió, pues se les dijo, ojo con los TLC, en fin. Entonces, es el modelo impuesto desde afuera, porque es que eso pues, uno puede sonar aquí, ¿cómo es? Como un dinosaurio si habla de imperialismo y cosas de esas, pero si hay una imposición, es que los TLC son una imposición en una relación comercial desigual, en donde quien lleva el bulto es el productor colombiano, pequeño, medio, inclusive los agroindustriales. Es que yo está ligado, yo creo, a una política que puedo estar equivocado, pienso empieza a ser cuestionada por muchos lados, y es la globalización como se ha vivido, ¿sí? Yo creo que hoy en día la globalización empieza a mostrar las orejas, no solamente para Colombia, ahí en eso estamos metidos en un paseo más grande, por la globalización financiera y el crack de hace 4 años, etcétera, etcétera, todas las desregulaciones, el debilitamiento del Estado, que todo eso ha tenido sus expresiones en Colombia, su impacto sobre el desarrollo pero Colombia rural. Con una característica, porque ningún país de América Latina presenta el número de desplazados y de víctimas que tenemos nosotros. No, es que, cuando hablamos de 220... Es que tenemos un conflicto de medio siglo. De despojo de cuántos millones de hectáreas, eso no lo está presentando la manera tan violenta como se habla de 6.6 millones de hectáreas despojadas y se habla de 3.5 millones de desplazados. Sin embargo, yo quiero hacer ahí una salvedad frente a esto. Unos elementos pueden ser de carácter absolutamente económico, pero hay otros, y creo que son fundamentales en este país, que son de carácter político. Y es allí donde el concepto de territorio, yo quiero hacerle esa pregunta en particular, cómo los grupos armados en este país, por controlar el territorio, al margen de que ese territorio produzca X o Y bien, simplemente por controlarlo, ¿cierto? Se convierte, digamos, esa tierra en un uso absolutamente diferente, porque no se le puede dejar simplemente al imperialismo, a los TLC, que estoy completamente de acuerdo que están allí, a las mismas políticas económicas, en este caso del gobierno colombiano, pero también es cómo se diluye la definición de riqueza de la tierra solamente por el control de territorio. Es que, a ver, de alguna manera,
toda guerra, salvo estas ahora de drones y todas estas cosas, pues guerras más o menos convencionales, giran alrededor de control de territorios. ¿Sí? Y de las riquezas, Sí. del agua, de la energía. Y el territorio como recurso estratégico para facilitar la acción militar, el territorio para ser despoblado por unos, para repoblarlo con los amigos, con los leales, el territorio, el control del territorio para darle garantías a las fuerzas que están confrontadas, el territorio como zona de repliegue, el territorio como vía de comunicación para movilizar tropas, para movilizar armamentos, para movilizar droga. En este ¿sí? caso de Entonces, Colombia, el papel de los narcocultivos es determinante. es Entonces, determinante. el territorio hoy en día en Colombia no es apetecido solamente para producir o para valorizarlo, dejar ahí que esa tierra engorde, sino que también es un elemento estratégico en un escenario de conflicto armado. Cuando se convienen esas cosas, entonces ¿cómo hacer? Sacan la gente y hay repoblamientos. Pero yo creo que es que históricamente han sacado la gente, o sea, nada más de la década del 70 para acá vimos nacer la NUC y el intento de Lleras Restrepo de reforma agraria y ver masacrada ese liderazgo campesino. Y es el contubernio pues entre fuerza pública y grupos armados ilegales, inclusive de todos los de derechas y de izquierdas, o sea, porque todos son en cierto sentido ejércitos de ocupación, pero si uno empieza a mirar los mapas del control territorial, no es casualidad que encontremos que sitios en donde hay más despojo de tierras, después hay megaproyectos, inclusive hidroeléctricas, y nada más el ejemplo de Urrá con la destrucción de todo el ecosistema y de lo que le pasó a los Embera y todo lo que pasó con el campesinado de esa zona y con los pescadores, que es otra... casi que todos los grandes proyectos hidroeléctricos, los lugares en donde se está sembrando la palma, la manera ilegal de adquirir, inclusive los baldíos, que está en pleno debate de eso hoy en día en el país. Entonces es siempre, antes podíamos hablar más claramente de latifundistas, hoy hay una fusión también de capital financiero, de inversión en el campo, a nombre de un modelo impuesto internacionalmente, porque es que el biodiesel que aquí los biocombustibles, que yo prefiero decirles agrocombustibles, que aquí se producen, que generan tan poquito empleo y ocupan tanto espacio. Molano le dice a esos desiertos verdes, por ejemplo el de palma aceitera, eso es para afuera, eso es para Holanda, ¿quiénes son los principales compradores de eso? A pesar de que en la televisión diga que nosotros tenemos como el derecho a utilizar biocombustibles para vendernos pues en el mercado local también eso, pero mire que detrás de eso hay despojo, hay desposesión y hay violencia contra el campesinado pobre. Pero yo miro, disculpe que les interrumpa, yo miro aquí dos visiones, aquí veo un académico mirando desde el punto de vista del medio ambiente, de la ecología, de Pencas Ávila, pero también a una persona que si bien ha sido crítica y es conocedor del campo, también ha tenido la posibilidad de estar al frente de instituciones como el INCODER, por ejemplo. Entonces, si tenemos claro ese tipo de cosas, ¿qué es lo que ha fallado? Porque supuestamente esas instituciones precisamente están hechas, en este caso, para el desarrollo rural. ¿Qué ocurre? Es decir, ¿qué ocurre que una persona como usted cuando pasa por el INCODER tiene esto, después del tiempo se hace otra vez el análisis y sin embargo uno siente que estamos como en la misma discusión? Usted pide respuestas cortas a preguntas complejas, pero bueno, haré lo posible. Es una forma de decir. A ver, vea, yo creo que lo primero es que una política con la pretensión, digamos, de la política que formuló el gobierno en este tema de tierra, restitución y desarrollo rural, cuando ya entra al terreno de la ejecución, empieza a encontrar toda cantidad de objeciones. Voy a hablar de las más sencillas. Ejemplo, no hay el inventario de baldíos del país no existe. Ejemplo, casi la mitad de las tierras que se trabajan en Colombia son tierras con tenencia informal, ¿sí? 46, 48%. Por ejemplo, no tenemos un censo agropecuario de 40 años. Por ejemplo, se desmontó lo fundamental de la institucionalidad pública rural que empezó desde el gobierno Uribe liquidando el IDEM hasta que Álvaro Uribe coge el INCORA, el DRI, INAT y el de pesca y INPA
y los mete y arma un microinstituto que es el INCODER con las responsabilidades de todos esos institutos. Que no pudieron nunca cuadrar. No, pues como imposible, equipo porque de es que no, trabajo. yo decía ya, eso es como coger y meter unos gatos en un costal y amarrarlos, ¿sí? Entonces, usted va encontrando toda esa serie de circunstancias que van haciendo que lo que es un propósito noble vaya encallando en cualquier cantidad de dificultades. En segundo lugar, creo que apenas ahora, y eso sí yo creo que va a ser historia todas estas marchas y estas protestas campesinas, el grueso de la sociedad urbana colombiana, que es la que tiene el poder grande de decisión, empezó a entender en concreto cuál es el problema rural, no como discurso. De pronto empezó a ver los enruanados, empezó a ver la comida que no salía, empezó a oír las quejas que ellos decían, esta gente tiene razón. Y eso puede generar algo de lo cual hace mucho está privado el sector agrícola colombiano, y es que hay un respaldo público, un respaldo político para su transformación, porque las voces que tradicionalmente se escuchaban sobre el agro eran las voces de los que estaban interesados en que la situación se mantuviera sin cambios. Exacto. Si el agro no es capaz de hacer una gran alianza con los sectores urbanos, va a ser muy difícil que se transforme. Pero creo que hoy ese proceso se empieza a dar, ¿sí? Un proceso que puede superar, como parecería ya indicar, la misma capacidad del gobierno. Lo decíamos ahora en el descanso, superó la institucionalidad gremial. Yo fui presidente de la SAC. Hoy los gremios frente a lo que está pasando no tienen nada que decir, no son escuchados, no son respetados. Las organizaciones campesinas tradicionales quedaron por fuera de la jugada. Está surgiendo una nueva dirigencia todavía no claramente caracterizada, ¿sí? Los partidos políticos. Yo me quedé frío cuando oigo un Pinzón, el de Boyacá, que le preguntan en una entrevista por el senador Robledo, que ha sido el gran adalid de todo esto, y dije, no me hable de ese señor que quiere hacer política por cuenta nuestra. Jorge Enrique Robledo, que se supone... Entonces, para decirte que aquí está empezando a pasar algo que no se había dado. Pero pareciera que no hemos aprendido, porque recientemente sabemos que hay un plan, digamos, hay un proyecto de las FARC, hay un proyecto del Gobierno Nacional, hay un proyecto de la Mesa Amplia Nacional Agrícola, y sin embargo, la Mesa de Interlocución, digamos, Agropecuaria, y sin embargo, en estos días, y sin embargo, en estos días, los mismos campesinos, y no estoy hablando de los gremios, sino de los campesinos, dijeron no estar de acuerdo con ese proyecto porque no habían tenido. No, pero es que un momentico, lo que pasa es que uno no puede decir un proyecto porque son hay una complejidad en esta movilización de sectores del campo que inclusive no tienen la intención de juntar todo en una sola lucha. Yo creo que hay que entender, y ahora lo decía el doctor Juan Manuel, cuando una cosa son los campesinos de Nariño, de ese minifundio, eso es una agricultura familiar, y de casi toda la zona andina, a los colonos campesinos de allá del Catatumbo. Por eso estamos hablando de realidades muy distintas y el país tiene que aprender a leer las singularidades poblacionales y territoriales y culturales. Entonces, no estamos hablando de un pliego de peticiones único, pero sí hay una serie de cosas comunes. Yo creo que lo más significativo de esta lucha, de estas movilizaciones, es aquí estamos, queremos ser parte del gobierno de este territorio, de nuestros territorios, queremos ser parte y parte de las decisiones que se toman sobre nuestra vida, que entre otras cosas está pasando por ahí, qué hacer con el agua como bien común, como bien público, que afortunadamente todavía lo es en este país desde el Código del 74 y está bien clarito, y además está ya consagrada como derecho humano en lo que a su acceso se refiere, y no podemos separar agua de campo, de ruralidad, de producción, de vida en las ciudades. Bueno, de acuerdo. Está toda la dimensión pues de conservación de ecosistemas esenciales, no solo al ciclo hidrológico, sino a garantizar lo agroalimentario. Es que hay ecosistemas que no se tocan, es porque también son base de garantizar que el suelo perviva, que perviva la capacidad productiva de los sectores. Entonces, no se está escuchando adecuadamente a cada sector. Yo creo que lo que emerge y va a emerger pues es distintos sectores del campo con reivindicaciones muy precisas que habría que saberlas leer y no se están leyendo bien cuando los mensajes del gobierno son un ministro que viene de ser de un gremio como el Palmero
que inclusive tiene un esquema que no es la solución, sino el fracaso, y es que volvamos empresarios a todos los campesinos. Eso es no escuchar, eso es ser autista, porque los campesinos dicen, queremos conservar nuestra cultura, nuestra territorialidad, nuestra manera de vivir y de ser, mejorando la calidad de la vida y haciéndola más digna. Eso es lo que dicen los cafeteros de aquí de Antioquia. Déjenos seguir sembrando café. Es que no se ha entendido. Lo decíamos ahora en el descanso ahí. No es gratuito que todos estos movimientos se individualizan. Son los cafeteros, los paperos, los lecheros, pues todos tienen un común denominador, se llama dignidad. Dignidad papera, dignidad cafetera, dignidad lechera. Eso es un mensaje muy poderoso, porque inclusive va más allá, sobre todo con estos que son campesinos que tienen su tierra, que tienen sus comunidades reconocidas, consolidadas, y vas a decir, nosotros tenemos derechos como ciudadanos, nosotros queremos ser actores de este proceso social, estamos mamados de que vengan a cogernos los votos, de que hablen tercero en nombre nuestro, de que nos pongan de carne de cañón, de ser las víctimas, el trompito pagador. A mí eso me parece que es un cambio que se anuncia de hondísimas consecuencias. Yo lo he dicho en otras partes, lo digo acá, si algún resultado va a traer las convergencias de La Habana, no va a ser la transformación rural. Lo que aprobaron ahí es un proceso de modernización rural que es necesario, pero que no es el salto pues, epistemológico. El gran cambio va a ser político, es el cambio de nuevos actores, es el cambio de romper ese silencio impuesto por el miedo que hubo tantos años acá. Es el ojalá cambio... se apague el ruido de los fusiles para que eso siga claro, y yo creo que ya empieza a haber un movimiento ciudadano que va a ahogar esos fusiles. Bueno, muy animada aquí la discusión y creo que estamos precisamente en el momento en que vale la pena ir a un corte, pero antes quiero decir lo siguiente, si bien lo que acaban de plantear, que algo está ocurriendo, hay una ebullición que sale más allá de los gremios o de las instituciones que representan en este caso a los campesinos, es una cosa que va más allá, esto también se va a enfrentar obviamente a los tratados de libre comercio, a la visión del Fondo Monetario Internacional, a la concepción del Banco Mundial. Sobre estos temas hablaremos enseguida para mirar hasta qué punto pone en riesgo esa actitud que en este momento tienen los campesinos. Volvemos aquí a la fuerza de los argumentos, donde bastante álgida y caliente está la discusión alrededor de tierra y desterrados. Estábamos hablando acerca de que está emergiendo una suerte de levantamiento popular por la dignidad de los campesinos, pero que se enfrenta a situaciones que, digamos, son externalidades a las exigencias absolutamente legítimas de las personas que viven en el campo. ¿Hasta qué punto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los tratados de libre comercio pueden confabular en contra de este surgimiento? Pues es que para poder contrarrestar, digamos, el efecto negativo, que yo creo que es la demostración clara de que sí tienen un efecto bastante negativo sobre la soberanía alimentaria del país, sobre nuestra producción propia, endógena, sobre inclusive propuestas de desarrollo endógeno, que inclusive el país hasta ha construido instrumentos. Es que desde hace rato estamos construyendo instrumentos, desafortunadamente hablábamos ahora del desmonte de la institucionalidad que los permitía de pronto aplicar. Hemos tenido formas de desarrollar de manera distinta el campo, pensando más en criterios de sustentabilidad, de soberanía alimentaria, de respeto pues como a la vocación de las familias campesinas, en fin. Pero sí tenemos ese gran obstáculo, unos tratados asimétricos que nos ponen en condiciones de imposiciones, inclusive de multinacionales, como las que controlan las semillas, los agrotóxicos, que además son agrotóxicos, pues si nos han impuesto un paquete de agricultura química absurda cuando tenemos posibilidades de una agricultura campesina, inclusive agroecológica o como le dicen también limpia, en fin. Entonces, yo sí creo que ahí hay un obstáculo grande, pero ahí hay que, yo creo que el movimiento campesino o la gran variedad de movimientos agropecuarios de este país tiene eso claro. Por ejemplo, que la ley 970, que es una imposición internacional, esté congelada y esté en entredicho ahora,
y las demandas que hemos hecho muchas organizaciones ambientalistas también de leyes que tienen que ver con el control a la producción pecuaria en manos de familias campesinas, los trapiches, la leche, en fin, son caminos pues jurídicos, pero necesitamos es, digamos, una corte, un poder, hasta un poder, los poderes políticos de este país entiendan esa demanda campesina y yo creo que quiten obstáculos que nos hemos puesto, porque es que hemos firmado en cierto sentido tratados con los verdugos, con la gente que está destruyendo nuestra autonomía y soberanía Doctor Juan Manuel, ¿usted es tan alimentaria. optimista, digamos, frente a la posibilidad real de enfrentar ese, digamos, ese contexto del mundo en donde se imponen esas políticas globalizadoras? A ver, yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta dos elementos. Uno, que fue la apuesta que estábamos ahora insinuando en el tramo anterior del programa, y es que se está generando una dinámica de cambio al interior de la sociedad colombiana que puede modificar profundamente el escenario político. Y para mí, como les decía, puede ser el gran resultado de las conversaciones de La Habana. Va a haber una dinamización social y se van a barajar muchas cartas, y yo creo que en ese momento, más la comprensión que la ciudadanía urbana, y casi que, perdónenme la redundancia, han tenido de lo que es la realidad rural en concreto, puede generar unas condiciones para que haya una vocería y un reconocimiento más claro del tema rural y una vocería de campesinos y de empresarios agrarios, porque muchos temas están unidos, pues son víctimas de la misma situación, por un lado. Por otro lado, yo creo que en el mundo se está viendo un cuestionamiento a fondo de lo que se conoció como el neoliberalismo. Yo creo que estamos asistiendo a un proceso de crítica feroz de las movilizaciones no solo en Colombia, y esto nos remite al tema grueso, y es que una política de desarrollo rural necesita una política macroeconómica que sea compatible con ese desarrollo rural, política macroeconómica nacional e internacional, ¿sí? Usted tiene ya entidades que han jugado un papel tan determinante en montar este modelo de agricultura ultracompetitiva, de plantación al comercio exterior, como es el Banco Mundial y como es la FAO, y hace año y medio están produciendo documentos donde dicen nos equivocamos. Este modelo de desarrollo rural no produjo los resultados que esperábamos, y en mucho es un volver a encontrar escalas de producción, sostenibilidades, complementariedades, que en áreas de la hiperespecialización, de la competitividad a todo precio y a corto plazo, estaban destruyendo. Es todo el tema que hay del cuestionamiento de las políticas de ajuste económico. El Fondo Monetario ya no tiene la credibilidad que tuvo. Es decir, yo creo que estamos asistiendo a una recomposición del escenario internacional, de esas políticas internacionales que no las puede cambiar Colombia sola, pero que si aquí hay una dinámica interna y el proceso sigue, sí nos podemos articular allí. Y con los TLC no se trata de acabar los TLC, se trata de redefinirlos, de ajustarlos, y sobre todo una cosa que es muy grave, usted en un TLC a la hora de la verdad negocia tiempos, ¿sí? Para la rosco, que son 30 o 40 años, pero es para hacer ¿qué? Para hacer una agenda interna de transformación. Y aquí dejamos que pase el tiempo, y cuando se va a vencer el TLC, no se ha reajustado el aparato productivo para esa nueva realidad. Yo entiendo perfectamente que se puede avisorar una política diferente a la convencional, pero resulta que uno tendría que darse cuenta de que cuando uno habla del campo, pareciera que si revertimos esa manera de concebir, digamos, el campo, entonces la tierra va a cambiar y va a quedar en manos de más campesinos. Y resulta que la verdad es que, según el último informe del PNUD, el 52%, ¿cierto?, de la tierra que hay en el país está en manos del 1.15% de la población. O sea que ese tipo de reformas no terminarían por, digamos, por vigorizar el campo, pero no necesariamente por disminuir la iniquidad.
Es que un gobierno es el reflejo también de las hegemonías y las contrahegemonías en una sociedad. Luis Jorge Garay habla de la captura mafiosa del Estado colombiano, pero detrás de toda esa captura hay también un Estado al servicio de la concentración de la tierra. O sea, el conflicto colombiano armado, ese conflicto social pues, que se ha expresado en la existencia de guerrillas por un lado y por el otro lado de bandas delincuenciales y de grupos de ultraderecha, tiene la tierra como fondo, el control de la tierra y sus riquezas, y el control de la tierra para producir de distintas maneras, no solo lo agropecuario, sino también lo minero, lo energético, en fin. Entonces, eso no se nos puede olvidar, o sea, si no hay un pacto, y ahí es donde uno ve que la sociedad colombiana se tiene que movilizar en esa dirección, eso no se lo podemos dejar a las FARC y al gobierno actual, ni al próximo gobierno. Es la sociedad colombiana la que tiene que entender que hay una redistribución, o que hay una desconcentración de la tierra, que hay bienestar para las familias campesinas, que existe no solo la agroindustria, que existe y ha existido históricamente en este país un sector de población que llamamos campesinos, campesinas, familias, pequeñas productoras, de las cuales ha dependido históricamente nuestra alimentación, que necesitan tierra y que tienen derecho al territorio. Hoy se está discutiendo en el sistema de Naciones Unidas los derechos de los campesinos y las campesinas. Está a punto, pues, bueno, es un documento que rueda y en ese marco yo creo que nos tendríamos que mover. Nos quedan 2 minutos y hay un término muy técnico. Se llama el índice Gini, en donde el 1 implica que hay una concentración total, es decir, que está en manos de una sola persona, por decirlo de alguna manera. Nuestro Gini es de 0.85, ¿cierto? Para tratar de revertir ese Gini, ¿cierto? Creo que no basta solamente con esa convicción de los campesinos, entre otras cosas porque el 73% de ellos son minifundistas. Tiene para esta última... Son 11 millones de campesinos. Exacto, en este país, para esta, digamos, para este último aparte, estos 2 minutos que nos quedan, y por favor en 30 segundos, si es posible. Entonces haga la pregunta. Muy bien. ¿Es posible realmente concebir un desarrollo no industrializado del campo en este país? A ver, yo creo que tenemos que buscar un desarrollo que compagine la dimensión campesina con la dimensión empresarial, de acuerdo con las regiones, de acuerdo con las producciones. No puede haber un modelo único. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores y el secreto está en cómo a partir de esas realidades específicas que encontramos en ese mundo rural se van definiendo quién hace qué, ¿sí? Punto 1, ¿sí? Yo creo que no se trata o solo campesinos o solo desarrollo empresarial. Con unas reglas van unos y van otros. En segundo lugar, esa transformación de la estructura productiva, por un lado, debe ser empujada por lo que yo avisoro como un cambio en la política, un fortalecimiento de estos sectores, un respaldo ciudadano que hasta ahora no había tenido, ¿sí? Y en segundo lugar, por el factor, digamos, de dinamización de actividades económicas. Yo sí creo que los mercados con regulación son motores de transformación productiva, ¿sí? Muchas tierras hoy están improductivas, no porque las quieran dejar improductivas, sino porque no tienen unas condiciones de entrar en producción. Y eso hay que hacerlo dentro de una visión de un desarrollo rural integral, territorializado, que tenga en cuenta las condiciones propias de cada región, de cada territorio, cómo juega allí lo campesino, cómo juega allí lo empresarial. Y el poder hoy en día, en Colombia básicamente es un poder urbano. La gran riqueza hoy en día es una riqueza urbana que empieza a trasladarse al campo. No, yo creo que hay que reconstituir una institucionalidad de gestión pública coherente con una política pública que reconozca al campesinado de este país, que inclusive lo reconozca culturalmente, socialmente, que le reconozca sus derechos a la tierra, al territorio, a la educación pertinente, a todo lo que son los derechos, pues, de campesinos y campesinas. Y hay instrumentos. Las reservas campesinas pueden ser un lugar de realización de una dimensión de reforma agraria en este país.
Eso es legal. Ahora lo han satanizado porque el movimiento campesino está exigiendo hoy en día a algunos sectores, esa Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, ANZOR, es muy interesante. Están diciendo, mire, tenemos una ley, apliquemos esa ley. Están negociando en el marco de la legalidad y apliquen la ley. Y tenemos también las zonas de protección agropecuaria que un municipio puede decretar, y tenemos la ley de mujer rural, y tenemos un poco de instrumentos, la ley de restitución de tierras, y todo este asunto pues que se está dando en el marco de la negociación pues con las guerrillas, que no se puede confiar a ese escenario y a esa mesa lo que la sociedad colombiana tiene que remover para garantizar los derechos de los campesinos y la soberanía alimentaria. Ya me están regañando el señor productor aquí de piso. Yo simplemente tengo que decirle al doctor Juan Manuel muchísimas gracias, lo mismo que al doctor Javier. Me parece que el debate queda abierto. Estamos hablando de 11 millones de campesinos, estamos hablando de 4.3 millones de personas que se consideran afros y 1.4 millones de indígenas. Tal vez un tema que obviamente no se resuelve en un solo programa, pero esperamos que aquí en La Fuerza de los Argumentos estos hayan sido al menos los primeros puntos de partida. Nos vemos después.